Ministerio Generación Muro de Fuego, manteniendo el fuego encendido para ver lo sobrenatural de Dios establecido en la tierra. Esta mañana estaré ministrando, impartiendo bajo el tema la voz del amado. La voz del amado. Y para ello quiero que vayas conmigo al libro de Cantares, capítulo 5, versículo 4 al 6. Cantares, capítulo 5, versículo 4 al 6. Y dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Dice el versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. El libro de Cantares es una poesía. Es una poesía y en esta poesía nosotros podemos ver proféticamente. Podemos ver proféticamente en la poesía de Cantares la relación del amado con su iglesia. La relación que Jesús tiene, que el amado tiene con su novia. Es una poesía que proféticamente revela la relación de Jesús con su novia. Y ahí está implícito también el canto de la paloma que representa al Espíritu Santo. Proféticamente vemos la relación de la iglesia. Y en estos días, meditando en el libro de Cantares, el versículo 6 de Cantares 5 llamó en especial mi atención. Abrí yo a mi amado, dice ella, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Escucha esto. Tras su hablar salió mi alma. Hay algo, y es que, para ponerte en contexto, el amado estaba por fuera. Y dice el libro de Cantares que estaba lloviendo. Y que el amado llegó y tocó la puerta, pero ella no abrió. Pero cuando ella quiso abrir, el amado ya se había ido. Ya el amado no estaba. Ya no estaba ahí en la puerta. Era demasiado tarde. Se había ido, se había marchado. Y hay algo muy particular en este versículo. Es que lo que ella dice es: y tras su hablar salió mi alma. Tras su hablar salió mi alma. Tras su voz salió mi alma. Perseguí su voz, me fui tras su voz. Y en este punto yo quiero preguntarte, amada iglesia, ¿tu alma va en pos de quién o en pos de qué? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu alma el día de hoy? ¿Cuál es la voz que tu alma está escuchando? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo? Gloria a Dios. Porque te conviertes en lo que persigues. Te conviertes en lo que adoras. Te conviertes en lo que tú sigues. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? Lamentablemente hoy vemos cristianos sin Cristo. Porque no van tras la voz del amado. No caminan en pos de la voz del amado. Andan en pos de los deleites de este mundo. Andan en pos de los deseos de este mundo. Pero el libro de Cantares me deja ver que lo que yo sigo, en eso me convierto. Tras su hablar salió mi alma. ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo? ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Vas tras de quién? ¿Tras de quién tú vas? Gloria a Dios. Y quiero hacer enfoque esta mañana en la voz del amado. La voz de Él. ¿Qué pasa cuando escuchas su voz? ¿Qué sucede cuando
Él pronuncia su palabra. Vemos desde el Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 3, que en su voz hay poder para crear, para hacer las cosas, para manifestar de la nada absolutamente todo. Esto fue lo que pasó en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, haya todo árbol que produzca fruto y que su fruto produzca semilla. Hay animales, todo fue hecho por su palabra. Todo se hizo por el poder de su palabra. Y hay algo en Génesis 1:26, cuando dice la palabra, y Dios dijo, hagamos al hombre. Aquí hay algo muy tremendo. Escucha esto. Un escritor, se me escapa su nombre. Cuando Dios creó los árboles, la vegetación, ¿qué pasa si nosotros sacamos un árbol, una planta de la tierra? ¿Qué pasa si nosotros la sacamos de la tierra? Naturalmente se va a morir. ¿Por qué? Porque la planta depende de esa tierra. ¿Por qué? Porque esa es su fuente de vida. De ahí viene, de ahí proviene. Cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que Dios habló a la tierra y dijo, produzcan árboles y toda planta que produzca fruto y que su fruto produzca semilla. Dios habló a la tierra. Por eso cuando nosotros sacamos una planta de la tierra, ella va a morir porque es su fuente de vida. De ahí proviene, de ahí viene, de ahí se alimenta. Se muere. ¿Por qué? Porque Dios le habló a la tierra cuando las creó. Cuando Dios creó a los peces, a los animales marinos, ¿a qué le habló Dios? Dios le habló al agua. Por eso si nosotros sacamos a un pez del agua, se muere. Porque es su fuente de vida. Porque de ahí proviene. Porque es completamente dependiente de donde vino. Por eso el pez no puede vivir fuera del agua. Porque es su fuente de vida. Pero hay algo muy interesante cuando Dios crea al hombre. Todo fue hecho por el poder de su palabra. Pero cuando Dios crea al hombre, ¿a quién le habló? Cuando Dios crea al hombre, ¿qué fue lo que Él dijo? Cuando Dios crea al hombre, Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Wow. Lo que Dios estaba diciendo, Él se estaba hablando a sí mismo. Había una reunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y estaban diciendo, hagamos. Dios se habló a Él mismo para crear al hombre. Por eso el hombre que pretende vivir fuera de la voz de Dios, por eso el hombre que pretende vivir apartado de Dios, simplemente va a morir. Va a vivir una vida completamente vacía porque no está conectado a la fuente. Tú necesitas estar conectado a la fuente. El hombre necesita estar conectado a la fuente que es Yeshua. Su voz es la fuente. Por eso cuando esta mujer en Cantares capítulo 5 se da cuenta que el amado se ha ido, ella dice, y mi alma se fue tras su hablar. Y tras su voz salió mi alma, porque entendía que era su fuente. La fuente de vida para ella era la voz de su amado. Dios dijo, hagamos. Y Dios puso dependencia en el hombre de Él. Completamente dependientes de Él. Él es nuestra fuente. Él es nuestra fuente. Por eso cuando tú pretendes vivir fuera de Dios, cuando tú pretendes vivir apartado, separado de Dios, Jesús lo dijo, nada. Absolutamente nada podéis hacer. No puedes hacer absolutamente nada. Porque lejos de Él no puedes vivir. Yo vine a hablar con una iglesia esta mañana que dice, yo dependo de la voz de mi amado. Yo voy tras la voz de mi amado. Aleluya. En Éxodo capítulo 3,
Vamos a dar un pequeño paseo por las Escrituras para ver cualidades y características de la voz de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La voz de Dios haciendo un llamado aquí. La voz de Dios haciendo un llamado, afirmando a un hombre, levantando a un hombre para cumplir un propósito. La voz del amado que trajo seguridad a este Moisés, que era tartamudo, que no creía ni en él mismo, que tenía temores e inseguridades. Y ahí estaba la voz de Dios, afirmando un llamado, levantando a un hombre. La voz de Dios levantando a un libertador. En Primera de Samuel capítulo 3 vemos cómo la voz de Dios llama, despierta a Samuel. En medio de su sueño despierta a Samuel y le declara a Samuel todo lo que va a hacer con la casa de Elí. Despertando a un hombre en medio de una generación dormida. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios es la que afirma un llamado. La voz de Dios es la que reafirma tu identidad. Fue lo que pasó con Yeshua cuando se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, dice la palabra que los cielos se abrieron y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Reafirmó la identidad de Yeshua. Reafirmó la identidad de él. La voz de Dios es la única que puede romper tus miedos dentro de ti. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Fue la voz de Dios la que le dio seguridad a Josué para que entrara a conquistar la tierra. Aleluya, ¿alguien está entendiendo? Fue la voz de Dios la que le dio la valentía a los jueces para que fueran y pelearan. Fue la voz de Dios la que le dijo a Gedeón: yo estoy contigo, ve, porque ciertamente yo entregaré a este pueblo delante de ti. Fue la voz de Dios. A lo largo de la Biblia vemos nosotros lo importante que era escuchar la voz de Dios. Y vemos las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Escucha esto: entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una división de 400 años de silencio. Por eso se divide estas dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Su palabra no está dividida, quiero que entiendas esto. No es que había un Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento había otro Dios. No, es lineal, es el mismo. Pero pasa que hubieron 400 años de silencio. ¿Y qué pasó en estos 400 años de silencio? Cuando tú te das cuenta, y vamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, en esos 400 años de silencio surgieron sectas, como los fariseos, saduceos. Empezó el hombre a pervertir lo que Dios había dicho. Empezó el hombre a pervertir el diseño de Dios, a dañarlo. Esa es la consecuencia de no escuchar la voz de Dios. Y tú dirás: pero es que Dios quiso hacer silencio. No. En una ocasión, mientras estaba orando, le cuestionaba a Dios esta parte y le preguntaba y le decía: Señor, ¿por qué habría una necesidad de 400 años de silencio? ¿Por qué no hablaste?
¿Por qué le diste la espalda a tu pueblo? ¿Por qué dejaste que se corrompieran? Y recuerdo que le estaba haciendo esta pregunta cuando el Espíritu Santo habló a mi espíritu y dijo: buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando yo escuché esto, inmediatamente yo pude entender que lo que Dios me estaba diciendo es: hijo, en ese tiempo no hubo uno que me buscara con todo el corazón. En ese tiempo se levantó una generación que no anhelaba escuchar mi voz. Había un pueblo que no me buscaba y el Espíritu Santo me decía: yo no puedo negarme a mi palabra y yo no puedo negarme a mí mismo. Si tú me buscas con todo el corazón, tú me vas a hallar. Lo que quiere decir que en ese tiempo de 400 años de silencio, no hubo uno que le buscara con todo el corazón. No hubo uno que se rindiera realmente delante de la presencia de Dios. Eran tiempos difíciles y a causa de no haber una rendición de corazón, no había voz profética. No se levantó un profeta en ese tiempo, no había voz profética. Dios no hablaba, Dios había guardado silencio. Era como si Dios le habría dado la espalda a su pueblo, pero fue todo lo contrario, fue el pueblo el que le dio la espalda a Dios. Fue el pueblo el que le dio la espalda a Dios. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Marcos. Porque quiero que aprendamos a reconocer la voz del amado. Marcos capítulo 2. Reconociendo la voz del amado. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Aleluya. La voz de Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. El tiempo de silencio se rompe. Eso tú lo puedes ver en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías, sacerdote, entra a ofrecer incienso y se le aparece un ángel de Jehová a la derecha del altar y le habla de Juan el Bautista. Le dice que su esposa tendrá un hijo y que se llamará Juan, y que éste iba a tener el espíritu de Elías, y que iba a preparar el camino del Señor y prepararía para Dios, para el Señor, un pueblo bien dispuesto. Ahí se rompe el tiempo de silencio. Ahí volvió la voz profética. Ahí se volvió a manifestar la voz del amado. Pero ahora, ¿qué pasó? Esta voz venía a transformar. Y esta voz venía a llamar de vuelta lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Y en Marcos capítulo 2 hay un llamamiento que en lo particular a mí me llama mucho la atención y ya te voy a decir por qué. Marcos 2, 13, 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví, más conocido como Mateo, un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos. Cuando nosotros hablamos de un cobrador de impuestos en ese tiempo, estamos hablando de una persona injusta, ladrona. O sea, era lo más odiado y aborrecido en aquel entonces.
Un cobrador de impuestos era a lo que fácilmente la gente quería apedrear. Odiaban, detestaban a los cobradores de impuestos, porque eran injustos, porque eran del pueblo judío. Escucha esto. Eran del pueblo judío y se habían aliado a Roma, al Imperio Romano, para cobrar impuestos al pueblo. Pero lo que hacían era que cobraban más de lo que se debía y se enriquecían gracias a eso. Se enriquecían a través de la injusticia contra sus propios hermanos. Por eso eran odiados, eran detestados. Nadie los quería ver. Y ahí había uno sentado en el banco de los tributos. Y Jesús pasa y le dice, sígueme. Ya sabemos que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado, y estando Leví en su lugar de pecado, en su lugar de perdición, ahí lo llamó Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? Que dice la Biblia, y levantándose, le siguió. Y levantándose, le siguió. Yo digo, wow, espera, porque algo tiene que pasar. Algo pasaba en la vida de estos hombres que solamente escuchaban la voz de Jesús que les decía, sígueme. Y ellos le seguían. Ellos le seguían inmediatamente. Hoy en día, tú tienes que estar detrás de la gente. Hoy en día, tú predicas y es como que tienes que estar detrás de la gente. Pero yo no veo eso. Ni siquiera en los apóstoles. Los apóstoles cuando hablaban, se convertían 3,000 inmediatamente. Venía convicción de pecados, o sea, ellos se bautizaban y creían y se añadían a la iglesia. Jesús, a quien miraba y le decía, sígueme, algo pasaba. La mayoría de las veces. Algo pasaba. Algo sucedía. Cuando tú escuchas la voz del amado, algo tiene que pasar dentro de ti. Algo tiene que moverse. Algo tiene que despertarse. Lo que estaba muerto tiene que resucitar. Lo que estaba dormido se levanta, se despierta. Hay una razón para la vida. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero Leví, aunque estaba en su lugar de pecado, aunque estaba en su lugar de perdición, cuando él escuchó la voz del amado, él se levantó y le siguió. Salió de su lugar, salió de su comodidad, salió de lo que él estaba acostumbrado a hacer. ¿Sabes por qué? Dice la palabra en Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Acaso no es mi palabra como fuego y como martillo que rompe la piedra? Gloria a Dios. Pueden haber corazones duros, pueden haber personas, aleluya, que tengan una dura cerviz. Pero cuando ellos saben identificar la voz del amado, ojo a esto, porque es ahí donde está el secreto. El amado habla, pero yo tengo que identificar la voz del amado. Y cuando yo identifico la voz del amado, inmediatamente yo actúo y ejecuto conforme a lo que él me está diciendo. Y Jesús le estaba diciendo a Mateo, a Leví, levántate y sígueme. E inmediatamente algo se rompió dentro de Leví. Algo se quebró que a él le importó dejar la mesa de cobrar los impuestos. Y se levantó y le siguió. Porque cuando tú identificas la voz del amado, tú vas tras la voz del amado. Tú sales de tu comodidad. Tú te mueves conforme a lo que él te está diciendo. Tú te mueves conforme a lo que él te está hablando. Gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Santo está hablando esta mañana? Cuando la voz del amado es reconocida en nuestras vidas, algo pasa. Tú entiendes hacia dónde tienes que caminar, lo que tienes que hacer. Ni siquiera lo dudas.
Leví no dudó por un momento en levantarse. Él no dudó. Era Jesús quien lo estaba llamando. Inmediatamente él se levantó y le siguió. Y tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué no pasa eso en este tiempo? ¿Por qué no pasa en este tiempo? En este tiempo toca estar detrás de la gente para que conozcan a Dios. Es porque esta generación no sabe reconocer la voz del amado. Y tú vas a decir, pero ¿por qué, pastor? Te lo voy a decir. Mira lo que dice Juan capítulo 1, 43 al 44. Mira lo que dice. Juan capítulo 1, 43 al 44 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Escucha esto, por favor. Escucha. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y yo aquí digo, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, mira lo que dice el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Gloria a Dios. Cuando Felipe escuchó la voz de Jesús que le dijo, sígueme, Felipe le da testimonio a Natanael diciendo, hemos hallado de quien escribió Moisés, hemos hallado de quienes hablaron los profetas, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al que es la promesa de redención para Israel. Aleluya. Él identificó la voz del amado. Él sabía que no era un profeta más. Él sabía que no era un maestro más. Él sabía que era la promesa encarnada en Jesús. Por eso él va a Natanael y le dice, lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Y es ahí donde yo me doy cuenta por qué estos hombres inmediatamente ejecutaban de acuerdo al llamado. Por qué se activaban con la voz del amado. Porque ellos reconocían que él era la promesa para Israel. Ellos reconocían quién era Yeshua. Sabían quién era él. Y para yo poder ejecutar conforme a la voz del amado, yo tengo que conocer al amado. Yo tengo que identificarlo. Tengo que reconocer su voz, su sonido. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley. Él reconoció la voz de Jesús. Reconoció la voz de Jesús. Sabía que era el Mesías. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. Marcos 1, 16 al 18, mira lo que dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Wow. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. Y les dijo, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y mira lo que dice la Biblia. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y aquí hay algo muy tremendo porque me impacta cuando dice que dejaron sus redes. Estamos hablando de hombres que eran pescadores. Era su oficio. Era lo que les permitía a ellos tener el sustento para sus casas. Porque leemos, dejaron sus redes y le siguieron. Pero ¿qué representa dejar las redes? Lo que para ti tal vez representa comodidad. Lo que para ti representa
seguridad, tu lugar de seguridad. Tal vez lo que es tu fuente de provisión, era la fuente de provisión de ellos. Este era su oficio. Pescaban para vender y para poder sobrevivir. ¿Qué representa dejar las redes? Porque cuando yo identifico la voz del amado, hay algo que yo tengo que soltar. Y tal vez cuando la voz del amado venga a tu vida, vas a tener que salir de tu zona de comodidad. O tal vez el lugar que ellos estaban acostumbrados a frecuentar. Su costumbre. Era la costumbre de ellos. Todos los días salían a pescar. ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Ellos soltaron sus redes. Lo que para ellos representaba comodidad. La voz del amado cuando viene a tu vida te sana, te saca de tu zona de confort. Te saca tal vez de lo que tú estás acostumbrado. Rompe la rutina en ti. Quebranta todo esquema. Rompe tu agenda. Rompe tus planes, tus deseos, para que sus planes y sus deseos vengan a ser tus anhelos. No sé si alguien está entendiendo. Pero cuando la voz del amado viene, tú ejecutas conforme. Y cuando tú identificas la voz del amado, tú ejecutas conforme a lo que Él te está diciendo. Dejas las redes. Y dejar las redes, wow, esto es tremendo. Dejar las redes, cuando ellos dejaron las redes, cuando Simón y Andrés dejaron las redes, lo que le estaban diciendo es: confiamos en ti. Confiamos en ti, avanzamos conforme a lo que dices. Confiamos en lo que tú dices. Confiamos en que tú nos vas a sostener. Confiamos en que tú tienes control. Confiamos en el que seguirte a ti será lo mejor para nosotros. Confianza. Soltar las redes habla de confianza. Yo confío en lo que tú harás. Si tú me dices que te siga, yo te sigo. Si tú me dices que suelte, yo suelto. Si tú me dices que deje, yo dejo. Si tú me dices que avance, yo avanzo, porque confío en ti. Confío en que tienes un plan, confío en que tú lo harás. Pero hay gente que quiere seguir a Jesús con las redes en los hombros. ¿Sabes qué significa que tú no sueltes las redes? Que tú no confías. Y que si en algún momento algo sale mal, no te preocupes, igual yo tengo mis redes aquí. Cualquier cosa, si no resulta como yo esperaba, me devuelvo y sigo pescando. Suelta lo que te ataba. Suelta lo que no te deja avanzar. Suelta lo que Dios te está diciendo que suelte. Confía en Él. Avanza, suelta tus redes. Sal de tu zona de comodidad. Identifica la voz del amado. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra. Yo sé que Dios le está hablando a alguien esta mañana. Alguien que tiene que soltar sus redes. Alguien tiene que soltar sus redes y empezar a confiar en Dios. Soltar las redes es que no hay un plan B aquí. Ay, Dios mío, aleluya. Soltar las redes es que aquí no hay plan B. Aquí hay un plan. Y es el plan que Él diseñó. Aquí hay un plan y es lo que Él dijo. Aquí hay un plan y es conforme a ese plan que se va a ejecutar. Cuando tú no sueltas las redes, tú estás armando tu plan B. Tengo un plan B. Yo recuerdo, y te lo voy a decir a manera de testimonio y con esto termino. Cuando el Señor a mí me llama al ministerio tiempo completo, y yo estaba en 7º semestre de ingeniería industrial, el Señor a mí me saca, bueno, muchos conocen ese testimonio, el Señor a mí me saca de mi ciudad, yo dejo mi familia, mi casa, mi geografía, todo, y me vengo a la capital del país. Hasta acá me trae el Señor. Y mi carrera quedó ahí, 7º semestre de ingeniería industrial, porque Él me pidió mis sueños para hacer los sueños de Él. Yo le dije: será conforme tú quieras. Pero recuerdo algo, y es que en una ocasión, ya yo tenía como 1 año de estar en la capital, y en una ocasión yo le dije al Señor, yo le dije:
permíteme terminar la carrera. Y él me dijo, no. Es mi testimonio, no es una doctrina, ¿ok? No voy a convertir mi testimonio en una doctrina, ni más faltaba. Es mi testimonio, lo que me pasó a mí en mi vida personal con el Señor. No estoy diciendo que tengan que dejar la universidad y que no tengan que estudiar, ojo con eso. No es doctrina, es mi testimonio. Y el Señor a mí me dijo, no la vas a terminar. Y en esos días estaba investigando y estudiando un poco acerca de las conquistas. Y me encontré con la conquista de México. Y en la conquista de México pasó algo bien interesante. Ellos llegaron en barcos. Y cuando ellos llegaron esa noche en barcos, el líder de la conquista, que se me escapa el nombre en este momento, tomó los barcos y los quemó. Y le dijo a todo su ejército, él quemó los barcos, no quedó nada absolutamente. Y él le dijo a su ejército, aquí o conquistamos, aquí no hay plan B. ¡Wow! Aquí no hay cabida para que nadie se devuelva. Fueron las palabras del líder de México. Cuando yo leí esto, yo entendí de parte de Dios que el Señor había quemado mis barcos. No había forma para devolverme. O caminaba, o avanzaba, o conquistaba, o me quería avanzar. No había oportunidad para retroceder. Incluso las palabras textuales del líder de la conquista de México fueron: o conquistamos o nos matan, pero aquí nadie se devuelve. Gloria a Dios. O conquistamos o nos matan, pero aquí nadie se va a devolver. Y hay gente que tiene que soltar las redes. Y hay gente que no solamente tiene que soltar las redes. Hay gente que tiene que quemarlas. Hay gente que tiene que olvidarse de lo que dejó atrás. Hay gente que tiene que soltar y caminar y avanzar en el propósito de Dios. Cuando identificas la voz del amado, quema tus barcos. Porque eso representa confianza en Él. Deja de estar armando plan B. Cuando hay un solo plan, y es el plan de Dios. Y con esto termino. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Esta es la historia muy famosa del joven rico, donde Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Y mira lo que dice la Biblia, versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Este hombre no reconoció la voz del amado. Cuando tú no reconoces, él no sabía quién era. Por eso, mira que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno? ¿Y por qué me llamas? Y le dijo maestro. O sea, no reconocía que él era el Hijo de Dios. Él creía que era un maestro más. Y ese es el problema de no identificar la voz del amado. Cuando tú no identificas la voz del amado, por más instrucción que tú tengas, tú vas a caminar es conforme a tus deseos. Cuando tú no identificas la voz del amado, por más instrucción que tú tengas, por más que Jesús te diga lo que te diga, tú vas a hacer es como tú quieres, porque tu corazón es en tus deleites y en tus deseos. Eso fue lo que le pasó a este joven. Él tenía su corazón en las riquezas, él tenía su corazón en los bienes, y por eso él no ejecutó conforme a la voz del amado. Y se perdió la oportunidad de ser uno de los discípulos,
seguidores, quién sabe si hasta un apóstol. ¿Por qué? Porque no supo identificar la voz del amado. Cuando no identificas la voz del amado, no vas a caminar en el plan y en el diseño de Dios. Esperamos que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invitamos para que le des like, para que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido. También queremos invitarte para que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Dios te bendiga.